A través de continentes y siglos, las pirámides se alzan, colosales, misteriosas y duraderas. Desde las arenas doradas de Egipto hasta las selvas de las Américas, estos gigantes de piedra han sobrevivido a imperios y al tiempo mismo. Pero, ¿por qué tantos pueblos antiguos separados por océanos construyeron formas tan monumentales? ¿Qué secretos se esconden en sus piedras y cómo lograron tales hazañas imposibles? Esta noche, nos embarcamos en un viaje para descubrir los misterios arquitectónicos más grandes del mundo, revelar conexiones sorprendentes y desafiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Continúes. Desde la mirada silenciosa de la Esfinge hasta las exuberantes selvas de Mesoamérica y las manos de exploradores modernos, la historia de las pirámides es un enigma global esperando ser resuelto. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos de estas maravillas antiguas. Al borde del vasto Sahara, donde el fértil valle del Nilo da paso al desierto sin fin, se alzan monumentos que han perseguido la imaginación humana durante miles de años. Son susurros de un pasado lejano, montañas geométricas de piedra que desafían tanto el tiempo como la explicación. Son las pirámides de Giza. Durante más de 4500 años, han sido testigos silenciosos del ascenso y la caída de imperios, del movimiento de las arenas y de la interminable procesión de la humanidad que viene a contemplarlas con asombro. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solo esta permanece, un testimonio final y desafiante de la ambición del reino antiguo de Egipto. Construidas durante la Cuarta Dinastía, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, estas estructuras representan la cumbre del logro humano, un momento en que una civilización unió su voluntad colectiva para construir para la eternidad. Son más que simples tumbas, son un desafío, una caja de rompecabezas de historia, ingeniería y creencias, que nos invita a descubrir los secretos de las mentes que las concibieron. La más grande y antigua de las 3 es la Gran Pirámide, el lugar de descanso final destinado al faraón Keops, conocido por los griegos como Jufu. Cuando se completó alrededor del año 2560 a.C., era una vista impresionante, cubierta de piedra caliza blanca de Tura, muy pulida, que habría reflejado los rayos del sol como un faro divino. Originalmente, se elevaba a una altura de 147 metros, y fue la estructura más alta hecha por el hombre en la Tierra. Durante unos asombrosos 3800 años, su base cubre más de 5 hectáreas, un área lo suficientemente grande como para albergar cómodamente la Basílica de San Pedro, el Duomo de Florencia y la Catedral de San Pablo juntos. La escala es casi imposible de comprender, su masa total se estima en casi 6 millones de toneladas, un peso colosal ensamblado con la precisión de un joyero. Esto no era solo un edificio, era una declaración de poder, una escalera al cielo y el proyecto de construcción más audaz del mundo antiguo. Flanqueando la Gran Pirámide están los monumentos de los sucesores de Keops. La pirámide central pertenece a su hijo, Kefren. Aunque ligeramente más pequeña en volumen, parece más alta porque fue construida en una sección más elevada de la meseta. Su característica más distintiva es la capa de piedras de revestimiento originales que aún se adhieren a su cima, ofreciendo un valioso vistazo de cómo se veían estas estructuras en su gloria prístina. Más abajo en la meseta está la pirámide de Miserino, hijo de Kefren. Es considerablemente más pequeña, menos de la mitad de la altura de sus vecinas. Algunos estudiosos sugieren que esto refleja el debilitamiento del poder económico de la dinastía, mientras que otros creen que señala un cambio en las prioridades religiosas, con más énfasis en los elaborados templos funerarios que acompañaban a las pirámides. A pesar de su tamaño, la calidad del templo asociado y las magníficas estatuas descubiertas en su interior hablan de un legado continuo de realeza divina. Y custodiándolas a todas, aparentemente por toda la eternidad, está la Gran Esfinge. Esculpida no a partir de bloques ensamblados, sino de un único y monolítico afloramiento de roca caliza, es la escultura monumental más antigua conocida del mundo. Con el cuerpo de un león y la cabeza de un rey, sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la historia. La mayoría de los egiptólogos creen que el rostro es un retrato del faraón Kefren, vinculando para siempre al guardián con la pirámide que mira. Durante siglos, permaneció enterrada hasta los hombros en la arena, un gigante olvidado. Su excavación reveló la estela del sueño, una losa de piedra colocada entre sus patas por el faraón Tutmosis IV, que relata cómo la esfinge se le apareció en un sueño, prometiéndole el trono a cambio de que retirara la arena.
pero su nombre y propósito originales se perdieron en el tiempo, dejándonos preguntarnos qué se suponía que debía proteger este centinela silencioso o qué secretos aún guarda. La pregunta central que ha desconcertado a ingenieros e historiadores durante siglos es, ¿cómo? ¿Cómo una civilización con solo herramientas de la Edad del Bronce, cobre y piedra, construyó el edificio más masivo y preciso de la historia? La operación logística fue asombrosa. El núcleo de las pirámides está compuesto por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza, extraídos directamente de la meseta de Giza, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Pero para la cámara del rey y otros elementos estructurales críticos, utilizaron algo mucho más fuerte, enormes vigas de granito, que pesaban hasta 80 toneladas cada una. Estas fueron extraídas de la roca madre en Asuán, a más de 800 kilómetros al sur. Luego se cargaron en barcazas y se transportaron por el Nilo, una hazaña monumental de transporte y navegación. El revestimiento exterior estaba hecho de una fina piedra caliza blanca de Tura, al otro lado del río, elegida por su brillantez. El proyecto requirió un dominio de la extracción, el transporte, y lo más importante, el levantamiento. Durante décadas la imagen predominante fue la de legiones de esclavos, llevados a la muerte a latigazos. Pero la arqueología moderna ha pintado una imagen muy diferente y mucho más convincente. El descubrimiento de una ciudad perdida cerca de las pirámides ha revolucionado nuestra comprensión. Las excavaciones dirigidas por arqueólogos como el Dr. Mark Lehner han desenterrado las panaderías, cervecerías y barracones de los constructores. Esto no era un campo de esclavos, era un asentamiento altamente organizado para una fuerza de trabajo calificada. El análisis de los huesos de animales muestra que se les alimentaba con los mejores cortes de carne. Sus esqueletos muestran evidencia de trabajo duro, pero también de atención médica experta. Los huesos rotos se colocaron y curaron. Eran artesanos respetados, probablemente una fuerza rotatoria de unos 20.000 a 30.000 hombres, reclutados como una forma de servicio nacional o impuesto, que trabajaban en las pirámides durante la inundación anual del Nilo, cuando sus campos estaban bajo el agua. Construían no para un tirano, sino para su rey Dios, y para la prosperidad de toda su nación. Incluso con una fuerza laboral calificada, el problema fundamental de ingeniería persiste. ¿Cómo levantar millones de toneladas de piedra a una altura de casi 152 metros? La teoría más común implica rampas. Pero, ¿qué tipo? Una rampa única, larga y recta, eventualmente habría tenido que tener más de 1,5 kilómetros de largo y habría contenido un volumen de material casi igual al de la pirámide misma. Nunca se ha encontrado rastro de una estructura tan colosal. Una rampa en espiral que rodea el exterior presenta sus propios problemas, ya que habría oscurecido las esquinas y las líneas de visión necesarias para la geometría precisa de la pirámide. Una hipótesis más reciente y convincente, propuesta por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, sugiere una combinación de métodos: una rampa externa corta para el tercio inferior de la pirámide, y una rampa interna oculta que sube en espiral por el interior para los niveles superiores. Esta ingeniosa teoría podría explicar tanto la falta de evidencia de una gran rampa externa, como ciertas anomalías detectadas por escaneos térmicos de la pirámide. Es probable que los antiguos ingenieros emplearan una variedad de técnicas, un complejo sistema de rampas, palancas y pura ingenuidad humana que apenas ahora estamos comenzando a apreciar. Quizás aún más asombrosa que la construcción es la precisión de la pirámide. Los 4 lados de la base de la Gran Pirámide están alineados casi perfectamente con los 4 puntos cardinales, con un error promedio de solo 0,03 de grado. Esta es una precisión difícil de lograr incluso con equipos de topografía modernos. Sin una brújula magnética, ¿cómo encontraron el norte verdadero tan impecablemente? La teoría principal es que utilizaron las estrellas. Al rastrear el movimiento de una estrella alrededor del polo celeste, podían dividir el ángulo de su salida y puesta para encontrar una línea perfecta norte-sur. Otro método implica rastrear la sombra de un poste vertical, o gnomón, a lo largo del día para establecer un eje preciso este-oeste. Cualquiera que sea el método que utilizaron, demuestra una comprensión sofisticada de la astronomía y una dedicación meticulosa para lograr el principio divino del orden, el equilibrio y la armonía cósmica. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo? La respuesta tradicional y más aceptada es que las pirámides eran tumbas, pero eran mucho más que simples sepulcros. Para los antiguos egipcios, la muerte del faraón era un evento cósmico fundamental. Él era su vínculo con los dioses,
y su exitoso viaje al más allá era esencial para la estabilidad continua del reino. La pirámide era una máquina de resurrección. Su estructura era un complejo motor espiritual, diseñado para lanzar el alma del faraón a las estrellas circumpolares, el reino de los dioses. Toda la meseta de Giza era una vasta necrópolis, una ciudad de los muertos. Cada pirámide era parte de un complejo más grande, que incluía un templo mortuorio para ofrendas al espíritu del rey difunto, una calzada cubierta y un templo del valle a orillas del Nilo, que actuaba como una puerta ceremonial. Dentro de pirámides posteriores encontramos los textos de las pirámides, los textos sagrados más antiguos del mundo, una colección de hechizos e incantaciones para guiar y proteger al faraón en su peligroso viaje por el inframundo. Sin embargo, un misterio central complica esta narrativa. Cuando la Gran Pirámide fue entrada por primera vez en el siglo IX por el califa Al-Ma'mún, sus hombres excavaron a través de la sólida mampostería, eventualmente encontrando su camino a la cámara del rey. Dentro encontraron el enorme sarcófago de granito, pero estaba vacío. No había momia, ni tesoro, ni señal de un entierro. ¿Fue obra de antiguos ladrones de tumbas que lograron evitar todos los sellos? ¿O la pirámide nunca estuvo destinada a contener el cuerpo del faraón? Esta tentadora falta de evidencia ha alimentado innumerables teorías alternativas. Algunos proponen que las pirámides eran observatorios astronómicos, sus pozos y corredores alineados con estrellas específicas. Otros, como Robert Bauval, han popularizado la teoría de la correlación de Orión, sugiriendo que la disposición de las 3 pirámides de Giza fue diseñada para reflejar las 3 estrellas del cinturón de Orión. Ideas más marginales las imaginan como antiguas centrales eléctricas o conductores de energía. Si bien estas teorías carecen de apoyo académico generalizado, hablan del poder de la pirámide para inspirar asombro y especulación. Y los descubrimientos continúan. El reciente proyecto Scan Pyramids, utilizando radiografía de muones de rayos cósmicos, ha revelado vacíos previamente desconocidos dentro de la Gran Pirámide, incluida una cavidad masiva del tamaño de un avión sobre la Gran Galería. La pirámide aún no ha revelado todos sus secretos. En última instancia, las pirámides fueron el símbolo máximo del Estado egipcio. Eran una manifestación física del poder divino del faraón y el principio organizador central de su sociedad. La construcción misma fue un proyecto nacional unificador, un ritual que unió al pueblo, su tierra y su rey al orden cósmico. La forma de la pirámide en sí, era un potente símbolo religioso, que representaba el montículo primordial que emergió por primera vez de las aguas del caos al amanecer de la creación. Era un símbolo de renacimiento y vida eterna. Esta poderosa idea no terminó con la meseta de Giza. Siglos después, mucho más al sur, en el reino de Kush, ahora el Sudán moderno, los gobernantes adoptarían y adaptarían la tradición. Las pirámides nubias de Meroe, aunque más pequeñas y empinadas, son una continuación directa del legado egipcio, lo que demuestra el poder perdurable de esta forma arquitectónica para representar la realeza y la divinidad. Las pirámides de Egipto se alzan como un puente entre nuestro mundo y uno que es casi incomprensiblemente distante. Son un monumento a lo que la humanidad puede lograr cuando se une por un sistema de creencias poderoso y una visión única y audaz. Desafían nuestras nociones del pasado y nos recuerdan que los pueblos antiguos poseían un conocimiento y una ingenuidad que todavía nos cuesta comprender. Pero la forma de pirámide no es exclusiva de Egipto. Desde las selvas de Mesoamérica hasta las llanuras de China, esta forma ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. A continuación, exploraremos estas otras pirámides alrededor del mundo para preguntarnos si existe un impulso humano compartido para construir montañas a los dioses, o si los secretos de los constructores de pirámides están más conectados de lo que jamás imaginamos. Desde los desiertos abrasados por el sol de África hasta las densas selvas de Centroamérica y las llanuras azotadas por el viento de Asia, una sola y poderosa forma resuena a través de milenios: la pirámide. Estas estructuras monumentales, construidas por culturas sin contacto aparente, se erigen como testimonios silenciosos de ambición, fe y un impulso humano universal de construir para la eternidad. Pero ¿por qué esta forma? ¿Por qué tantas civilizaciones distintas levantaron de forma independiente estas montañas hechas por el hombre hacia el cielo? Nuestro viaje en busca de respuestas comienza en el corazón del mundo maya, en la península de Yucatán en México. Aquí se alza el castillo de Chichén Itzá, el templo de Kukulcán. Más que un simple templo,
Esta pirámide escalonada de 79 pies es una obra maestra de ingeniería solar, un calendario de piedra construido para honrar a los dioses y seguir el paso del tiempo. Su diseño no es un accidente. Cada una de sus 4 escalinatas contiene 91 escalones. Multiplicado por 4 y añadiendo el único escalón de la plataforma superior, el total es 365, el número de días en un año solar. Los mayas eran maestros astrónomos, y este era su reloj cósmico. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, la pirámide ofrece un espectáculo impresionante. Al ponerse el sol, la esquina de la pirámide proyecta una serie de sombras triangulares sobre la balaustrada norte, creando la ilusión de una enorme serpiente deslizándose desde el cielo. Este es el descenso del dios serpiente emplumada, Kukulcán, una poderosa deidad de la creación y el conocimiento. Para los mayas, esto no era un truco ingenioso de la luz, sino un evento divino, una confirmación de que su mundo estaba en equilibrio, y los dioses estaban complacidos. Descubrimientos modernos incluso han revelado que el castillo está construido sobre una pirámide más pequeña y antigua, una práctica de construcción sagrada que superponía un templo sobre otro a lo largo de los siglos. Más al norte, en el Valle de México, se encuentra una pirámide que empequeñece a el castillo en su escala. Esta es la pirámide del Sol de Teotihuacán. Construida alrededor del año 200 de nuestra era, es una de las pirámides más grandes del mundo entero. Su base tiene casi el mismo tamaño que la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Durante siglos, fue el centro de una metrópolis extensa y misteriosa, una de las ciudades más grandes de la Tierra en su apogeo. Los aztecas, que la descubrieron siglos después de su colapso, creían que era el lugar de nacimiento de los dioses, llamándola Teotihuacán. La identidad de sus constructores originales sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. No dejaron registros escritos, solo este colosal monumento. Construida con más de 2,5 millones de toneladas de roca volcánica y adobe, su creación habría requerido una fuerza laboral inmensa y altamente organizada. En la década de 1970, los arqueólogos descubrieron un túnel que se extendía más de 300 pies debajo de la pirámide, terminando en una cámara en forma de trébol. ¿Era una tumba real? ¿Una cueva simbólica que representaba el útero de la tierra de donde surgió la humanidad? Su verdadero propósito, como la propia ciudad, está envuelto en misterio. Para las culturas de Mesoamérica, estas pirámides eran mucho más que impresionantes estructuras. Eran centros ceremoniales, montañas cósmicas que servían de escenario para los rituales más importantes. Fueron diseñadas para conectar el reino terrenal con lo divino. Esta conexión a menudo exigía un precio terrible. La evidencia arqueológica confirma que el sacrificio humano era una parte clave de su cosmología, un deber sagrado para nutrir a los dioses con sangre y asegurar que el sol saliera cada día. Estas pirámides también eran observatorios astronómicos. Sus alineaciones seguían con precisión los movimientos del sol, la luna y Venus, gobernando todo, desde la agricultura hasta la guerra. Eran instrumentos de poder, fe y orden cósmico. A medio mundo de distancia, en la antigua China, otro poderoso imperio construía pirámides, pero con un propósito muy diferente. Escondidas bajo vastos montículos de tierra, hechos por el hombre cerca de la antigua capital de Xi'an, estas no son templos para los vivos, sino grandes mausoleos para los muertos. Durante siglos, se confundieron con colinas naturales, su verdadera naturaleza oscurecida por el tiempo y la tierra. Estas son las tumbas de los emperadores de la dinastía Han, vastos palacios subterráneos diseñados para albergar todo lo que el gobernante necesitaría en el más allá. La más famosa de estas es la tumba del primer emperador Qin Shi Huangdi, custodiada por el legendario ejército de terracota. Si bien los guerreros han sido excavados, el propio montículo de la tumba central permanece sellado. Textos antiguos describen un palacio subterráneo con un techo que representa los cielos y un suelo que mapea la tierra, completo con ríos de mercurio que imitan las grandes vías fluviales de China. Las pruebas de suelo alrededor del montículo han mostrado de hecho niveles anormalmente altos de mercurio, lo que sugiere que las leyendas pueden ser ciertas. A diferencia de las pirámides abiertas y públicas de Mesoamérica, estas eran fortalezas intensamente privadas y selladas, destinadas a proteger el descanso eterno del emperador. La forma piramidal también aparece en contextos mucho más controvertidos. Frente a la costa de Japón se encuentra el monumento de Yonaguni, una enorme formación rocosa submarina con terrazas y escalones asombrosamente geométricos. Descubierto en 1986,
Algunos argumentan que es una pirámide hecha por el hombre de una civilización perdida, sumergida por el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo. Sin embargo, la mayoría de los geólogos sostienen que es una formación completamente natural, sus ángulos agudos, resultado de la tendencia de la arenisca a fracturarse a lo largo de planos rectos. De manera similar, en Bosnia, una serie de colinas se han afirmado desde 2005 como pirámides antiguas. A pesar de la amplia publicidad, la comunidad científica ha desestimado las afirmaciones, identificando las colinas como formaciones naturales llamadas flatirons. Estos ejemplos resaltan nuestra voluntad de ver un diseño deliberado en los patrones de la naturaleza. Volviendo a las Américas, encontramos otra tradición piramidal distinta en Perú. En el corazón de la capital moderna, Lima, se encuentra Huaca Pucllana. Esta gran pirámide, construida por la cultura preinca Lima, no está hecha de piedra, sino de millones de ladrillos de adobe hechos a mano. Sus constructores desarrollaron una técnica de construcción única, colocando los ladrillos verticalmente como libros en un estante con espacios intermedios. Este ingenioso método permitió que la estructura se moviera y disipara la energía de los terremotos, preservándola durante más de 1500 años. Sirvió como un centro ceremonial y administrativo vital, y descubrimientos recientes de tumbas de sumas sacerdotisas sugieren que las mujeres ocupaban posiciones poderosas en esta sociedad. Así que nos queda una pregunta profunda. ¿Por qué tantas culturas, separadas por vastos océanos y miles de años, construyeron pirámides? Los temas comunes son innegables: expresiones de poder, centros de religión y una profunda conexión con el cosmos. Pero, ¿esto apunta a un origen compartido? Los defensores de la teoría de la difusión sugieren contactos transoceánicos antiguos, ideas que se extienden de una cultura a otra. Sin embargo, las vastas diferencias en construcción, propósito y cronología hacen que esto sea poco probable para la mayoría de los arqueólogos principales. La explicación más aceptada es la invención independiente, o convergencia. La pirámide es la forma más sencilla y estable de construir una estructura alta utilizando tecnología preindustrial. Para ir alto, debes tener una base ancha y sólida. Es una solución de ingeniería lógica a la que brillantes constructores de todo el mundo pudieron llegar por sí mismos. Pero quizás hay una razón más profunda y humana. Una pirámide es una montaña hecha por el hombre, un poderoso símbolo que conecta la tierra plana donde vivimos con los misteriosos cielos de arriba. Es un símbolo de jerarquía, de una sociedad estable y de un deseo de permanencia en un mundo fugaz. Hoy, nuestra búsqueda para comprender estas estructuras continúa con nueva tecnología. Los escaneos LIDAR están desvelando el dosel de la selva en Centroamérica, revelando que ciudades como Teotihuacán eran aún más extensas de lo que jamás imaginamos. Ya sea una tumba para un emperador, un escenario para los dioses o un calendario hecho de piedra, cada pirámide cuenta una historia única, pero juntas, cuentan una sola historia universal, la de nuestro perdurable impulso humano de dejar una huella, de alcanzar el cielo y de construir algo que nos sobreviva a todos. Durante miles de años, la Gran Pirámide de Giza guardó sus secretos bajo millones de toneladas de piedra. Creíamos conocer su diseño, sus cámaras y sus pasadizos. Pero en 2017, un descubrimiento sacudió el mundo de la arqueología, demostrando que la pirámide aún tenía misterios profundos que revelar. Un equipo internacional, bajo el proyecto Scan Pyramids, se propuso mirar dentro de la antigua maravilla sin mover un solo bloque. Su método fue una aplicación de vanguardia de la física de partículas, la tomografía de muones. Cada segundo, la Tierra es bombardeada por rayos cósmicos del espacio profundo. Cuando estos rayos chocan con nuestra atmósfera superior, crean una cascada de partículas, incluyendo muones. Estos muones pueden penetrar cientos de metros de roca sólida. Al colocar detectores muy sensibles dentro y alrededor de la pirámide, los científicos pudieron rastrear la trayectoria de estas partículas. Donde la estructura era densa, menos muones pasarían. Donde había un espacio vacío, se detectarían más muones. Después de meses de recopilación de datos, una imagen fantasmal emergió del ruido. Reveló una anomalía asombrosa, un vacío masivo, previamente desconocido, ubicado directamente encima de la magnífica Gran Galería. De al menos 30 metros de largo y varios metros de alto, es un espacio comparable en tamaño a la propia galería. El descubrimiento electrificó al mundo. ¿Qué es este espacio oculto? ¿Es una cámara secreta, quizás la verdadera tumba intacta del faraón Keops?
¿O es una brillante hazaña de ingeniería, una cámara de descarga estructural diseñada para distribuir el inmenso peso de la pirámide y proteger el techo de la galería inferior? Por ahora, sigue siendo el misterio más nuevo y quizás el más grande de la pirámide. Este descubrimiento reavivó el debate fundamental sobre el propósito de estas estructuras colosales. La visión arqueológica principal, especialmente para las pirámides egipcias, es que eran tumbas sagradas, escaleras monumentales hacia los cielos para reyes divinos. Eran las piezas centrales de vastos complejos funerarios, que contenían todo lo que un faraón necesitaría para su viaje en el más allá. La presencia de sarcófagos y textos sagrados apuntan a este propósito funerario. Sin embargo, persisten otras teorías convincentes alimentadas por la increíble precisión de las pirámides. Muchas están alineadas con una precisión asombrosa con eventos celestiales. En Mesoamérica, la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá utiliza la luz y la sombra para crear la ilusión de una serpiente descendente durante los equinoccios. Esto sugiere una función vital como sofisticados observatorios astronómicos, gigantescos calendarios de piedra que eran cruciales para programar rituales y la agricultura. Y donde hay un gran misterio, las teorías marginales echan raíces inevitablemente. Ideas de pirámides como antiguas centrales eléctricas o faros para visitantes extraterrestres. Aunque no están respaldadas por pruebas, su persistencia habla del profundo asombro que inspiran estos monumentos. Para separar la realidad de la ficción, los exploradores de hoy están armados con un arsenal de tecnologías no invasivas. Estamos desvelando las capas del pasado sin mover una sola pala. El radar de penetración terrestre envía ondas de radio al suelo, creando mapas detallados de lo que yace enterrado bajo nuestros pies, revelando cimientos olvidados y tumbas ocultas. Los drones ahora sobrevuelan vastos paisajes, capturando miles de imágenes para crear modelos 3D precisos de sitios enteros. Pero quizás lo más revolucionario es el LIDAR, detección y rango de luz. Al disparar millones de pulsos láser desde un avión, el LIDAR puede eliminar digitalmente la densa cubierta de la selva, revelando la topografía completa del suelo debajo. Nos permite ver ciudades antiguas no como montículos aislados, sino como los paisajes extensos e interconectados que alguna vez fueron. Estas herramientas están impulsando una edad de oro de descubrimientos. En Sudán, el trabajo en curso en Meroe está arrojando luz sobre el reino de Kush. Sus pirámides más empinadas y esbeltas revelan una poderosa civilización africana que desarrolló su propia tradición única de construcción de pirámides. En México, los escaneos de El Castillo han confirmado que es como una muñeca rusa, con al menos 2 pirámides más antiguas anidadas en su interior, mostrando cómo los sitios sagrados fueron reconstruidos y reconvertidos continuamente a lo largo de los siglos. Y gracias al LIDAR, están surgiendo sitios completamente nuevos del paisaje. El descubrimiento de Aguada Fénix en México reveló una colosal plataforma ceremonial, construida siglos antes que las grandes ciudades mayas, lo que nos obliga a reescribir la línea de tiempo de la civilización en la región. Cada nuevo hallazgo, ya sea un vacío oculto en Giza o una ciudad perdida en la jungla, nos recuerda que la historia de las pirámides está lejos de terminar. No son reliquias estáticas, sino sitios activos de investigación que nos conectan con la ambición, el ingenio y las creencias espirituales de nuestros antepasados. A medida que nuestra tecnología se vuelve más potente, no solo respondemos preguntas antiguas, sino que descubrimos misterios completamente nuevos para explorar. Las pirámides son un testimonio de la búsqueda perdurable de la humanidad para comprender nuestro lugar en el cosmos y dejar una marca que perdurará más allá del tiempo. El viaje a sus secretos continúa. A través de continentes y culturas, las pirámides se alzaron como monumentos a la fe, el poder y la creatividad humana. Son un testimonio de un impulso compartido para conectar con lo divino, honrar a los muertos y construir algo que perduraría por generaciones, dejando un legado grabado en el paisaje mismo de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, estas estructuras aún guardan sus secretos. La tecnología moderna sigue desvelando las capas del tiempo, revelando cámaras ocultas y desafiando viejas suposiciones. La historia de las pirámides está lejos de terminar, es una narrativa que aún se escribe con cada nuevo descubrimiento. Si disfrutaste este viaje, suscríbete para más exploraciones de nuestro pasado compartido. Únete a nuestra comunidad mientras seguimos descubriendo los mayores logros de la humanidad y los misterios perdurables de las civilizaciones perdidas. Hay muchas más historias que contar.